2 años, se cumplieron 2 años desde que Mauricio Macri asumió como presidente de la nación. Desde las promesas, desde los pedidos, desde las banderas que había levantado antes de poder consagrarse, porque es una consagración sin dudas, y ser el mandatario más importante de la Argentina, a esta realidad. Darío Gaño va a hacer un repaso entre lo que se dijo, se prometió, realidad en la que asumió el presidente y el presente de la Argentina. Sí, vamos a ver efectivamente qué pasó en estos 2 ejercicios que tuvo Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada en un trabajo que hicieron desde Chequeado, analizando las 20 promesas de campaña más importantes, y hay que ver cuántas se cumplieron. Vamos a empezar a repasar porque el resumen da que solamente un 10% de las promesas llegaron a buen puerto por ahora. Ahí tienen el resumen que marca 2 de las 20 promesas han sido cumplidas. Ahí hay una cantidad que es de 8 de 20 que están demoradas, aunque sea en el inicio, otras 5 en proceso y hay 5 que son absolutamente incumplidas, lo que marca este portal de justamente estadísticas, que acá lo que hace es marcar qué es lo que se cumplió y no se cumplió. Tuvo 2 ejercicios legislativos Mauricio Macri, pese a que el actual todavía no terminó porque empiezan las extraordinarias donde quiere el gobierno aprobar 7 proyectos que están en marcha. En cuanto a las cumplidas, extender la asignación universal, así es como se llegó al a todos los que son monotributistas, que antes no estaba, y impulsar la ley del arrepentido en cuanto a seguridad y narcotráfico. Hoy Juan Grabois, que entre las promesas incumplidas, esta estaba medio gris porque en los barrios, Juan Grabois es un activista social que remarca que en los barrios no se ve mucho ese avance. Vamos a las que todavía están demoradas. Es interesante este análisis porque de esas 2 promesas que se terminaron cumpliendo, no parecen satisfacer las necesidades de los argentinos, no terminan siendo tan gravitantes como otras que vamos a estar evaluando en las demoradas y en las incumplidas. Es interesante porque pese a todo eso, revalida en las últimas elecciones un apoyo popular muy importante, con un caudal de votantes que apuesta a que esas casillas que todavía no se cubrieron se terminen de completar. Así es, pero hay algunas que todavía ni siquiera van por el buen rumbo. Ahora vamos a ver un poco cuáles, pero por ejemplo, en lo que tiene que ver con construir 3.000 jardines de infantes, ahí no está avanzado, se construyeron algunas escuelas, no muchos jardines de infantes, que eran la excusa por la cual el gobierno decía que no había que pagar fútbol para todos. Recuerdo que trazaba ese paralelismo. Así es, decían que con esa plata se podían construir esa cantidad de jardines de infantes que no están al menos en marcha. Y que es un problema importante que tienen, sobre todo en Capital y la provincia de Buenos Aires, porque no dan abasto, no podés inscribirte y no tenés forma ni que hablar de los maternales cuando tenés que mostrar condición de marginalidad. Así es, en la Ciudad de Buenos Aires es un problema, más de 10.000 vacantes que todavía no están cumplidas. En cuanto a la economía, ahí remarcan algunas de las promesas demoradas: lanzar el Plan Belgrano, la infraestructura, el plan más ambicioso de infraestructura de la historia, muy demorado, no tiene ni siquiera inicio la gran mayoría de las obras prometidas. En cuanto a también seguridad y narcotráfico, Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado sigue postergado y, bueno, el plan de infraestructura más importante de la historia, que es el Plan Belgrano, también está en demora. ¿Y cuáles de estas promesas que aparecían como demoradas, antes de que sigas repasando, considerás que pueden ser realizables? Si querés terminar primero con los ítems. Acá vemos algunas más demoradas, también las pueden leer, que tienen que ver con narcotráfico y demás. Era el narcotráfico una de las consignas en agenda que tenía el gobierno. Otra era unir a los argentinos, esa es mucho más subjetiva, pero también muchos anticipan, opinan que no es una en la cual el gobierno haya avanzado. Pobreza cero, que ahora la vamos a ver, era otra, y también la lucha contra el terrorismo estaba en agenda. Me compete el tema del narcotráfico, pero el nivel de secuestro, de comisos de droga y la cantidad de detenidos por narcotráfico, no hay antecedentes. Recuerden que venimos de una época donde tenemos procesados por efedrina a
altos funcionarios del gobierno anterior. Por ejemplo, debe ir a juicio secretario de Presidencia de la Nación, el director de la Cedronar, van a ir a juicio oral por tener en algunos casos connivencia directa con el narcotráfico, con lo que es el negocio de la efedrina, y otros por no controlar la efedrina. Venimos de esa etapa a esta etapa en la que debemos decir que el nivel de secuestro de drogas es muy superior a todos. Obviamente, cuando se secuestra mucho también quiere decir que está pasando mucho. No es todo de color de rosa hoy. Pero sí hay mayor seriedad en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Pero faltaría completar, justamente leyendo algunos ítems, en esto que vos marcás, Paulo, que algunos puntos que forman parte de lo mismo no están, por lo menos, claro, en agenda. Lo que toma chequeado son algunas de los objetivos más puntuales, como por ejemplo instalar radares y escáner, lo ven como demorado, crear una policía judicial para este tema, aunque esto sí, evidentemente, está más reforzado, y otras cuestiones que son más puntuales con la lucha contra el narcotráfico, que es tal vez igual la menos recordada de las promesas de campaña en cuanto a lo puntual, pero sí en lo general, porque eso era parte de lo que hablaban siempre los candidatos de Cambiemos en su momento. Vamos a seguir en este caso con las promesas de Macri o las promesas de Cambiemos en campaña, las que ya arrancaron, pero van demoradas, como el tema del primer empleo, el plan primer empleo, que tuvo una reforma y que no ha arrancado del todo. Bueno, ahí chequeado pone enfrentar al narcotráfico como como un objetivo más en sí mismo, crear centro de primera infancia en cuanto a la educación y profesionalizar las fuerzas policiales, como algunas de las consignas en proceso, y quedan las incumplidas, que son más generales. Por ejemplo, tenemos que el gran ejemplo, si se quiere, de pobreza cero, que hoy también se señalaba, cuando conocimos los datos de la Universidad Católica, que no es que lo que importa sea el número absoluto de los pobres, sino la tendencia, que eso no estaba mejorando. Estaba pensando el que define entre algunas promesas que pueden estar en proceso y otras incumplidas. Sí. Para trazar un paralelismo sería como dentro del mundo de la contabilidad, aquellos incobrables, ¿no? Claro. O sea, aquellos que vos sabés que por más de que terminen con un buen gobierno o que sigan camino a eso no van a llegar. A eso no van a llegar, o aunque sea no se arrancaron gestiones. Y acá en incumplidas tenemos muchas de economía. Bajar la inflación a un dígito. Lejos está el gobierno de hacerlo. De hecho, Sturzenegger dijo, el presidente del Banco Central, que en los próximos 4 años recién vamos a tener una inflación de país normal. Cité textual lo que dijo el economista. Generar 1 millón de créditos hipotecarios. Si bien el gobierno por el lanzamiento de créditos subieron mucho, estamos lejos de ese número, sobre todo de planes de vivienda también muy lejos. Lograr una Argentina con pobreza cero, lo que hablábamos recién, la tendencia marca que no está bajando a grosso modo la pobreza, tampoco la indigencia. Crear trabajo cuidando los que tenemos, es lo que había dicho, era una frase textual de los candidatos de Cambiemos, y en ese sentido se perdieron muchos trabajos en el sector industrial, y los que se crearon fueron más que nada monotributistas, y eliminar impuestos a las ganancias. Tal vez el más fuerte de la más fuerte de las promesas incumplidas, porque podría haberlo hecho el gobierno, porque pasó lo contrario. Más gente paga hoy el tributo a las ganancias en cuanto a las personas físicas. Y el proyecto de reforma tributaria que está hoy en el Congreso, que el gobierno promueve en el Congreso, dice lo contrario, que los que van a pagar menos impuestos a las ganancias son las personas jurídicas, es decir, las empresas, y que las personas físicas van a seguir pagándolo. Dentro de un año volveremos a hacer el análisis, porque seguramente esto sirva también como parámetro para entender desde dónde se arrancó, que está en proceso y hasta qué lugar no se va a poder llegar. Marcabas algo interesante en medio de los datos que son incontrastables, que son las últimas elecciones, que fueron en el mes de octubre, 22 de octubre, noviembre, primeros días de diciembre. No llega ni a 2 meses del triunfo, acaban de asumir los nuevos legisladores, y los números que maneja el gobierno, cuando uno ve las decisiones que toma, que parecen ir a contramano de lo que algunos microclimas generan, que no lo son tanto los microclimas, sino microclimas de información, digo, no es lo que recibe el gobierno en sus informes, en sus sondeos diarios. Por eso avanza a veces en lo que parece ser a contramano. Uno dice, pero ¿y cómo si yo estoy leyendo, viendo, escuchando que la gente opina otra cosa, generalizando, ¿no? Poniendo el título de la gente? Sin embargo, cuando ellos reciben los informes,
toman decisiones que a veces vos decís, ¿y cómo las toman? Bueno, las toman porque tienen información con la que nosotros no contamos. El gobierno trabaja mucho con las percepciones, cómo la gente percibe si la inseguridad está mejor o peor, o la seguridad y la falta de inseguridad. Incluso leen distintas las estadísticas a como se leían antes. Trabajan mucho con encuestas de opinión pública, mucho más que, por ejemplo, la anterior gestión. Entonces, por eso la percepción, si se quiere, en algunos temas más marketinera, en algunos temas más de lo real, de bajar a los barrios, por ejemplo, por eso lo termina dando como ganador en esas encuestas, o que sea con una opinión pública más positiva. Pero trabaja mucho con esos datos, que no siempre son lo que se ve en el presupuesto, lo que se ve en las cuentas públicas, pero sí con percepción y con la llegada, si se quiere, a, como dice el gobierno, los vecinos.